días, hermanos, hermanas. Aunque Sara ahora ha predicado prácticamente lo que yo voy a exponer ahora, sin saberlo, ha orado sobre... Porque al final el Evangelio es uno, la idea es solo una. Lo estamos viendo en Isaías, en la escuela dominical, todo lo que podamos predicar todos los domingos. Al final, ¿puedes poner la esfera? ¿Sí? Muy bien. Mirad, esto es lo que me viene en mente, como hablábamos esta mañana con Enid, ¿no? Inge y Antonio y José Antonio y yo. Esta es mi idea de nuestra comprensión del plan de Dios, del Evangelio, por resumirlo en dos palabras, pero del plan de Dios. Nosotros somos incapaces de saber por qué, si Dios es uno, trino, uno, inseparable, perfecto, ¿por qué Jesús en la cruz tiene que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Dios está en todas partes, ¿cómo que se había abandonado? ¿No? Él se siente abandonado, ¿no? Y al final puedes encontrar predicadores en Internet que te hablen de la esfera vista desde lejos como totalmente circular y redonda, o que si te acercas un poquito más para explicar las cosas, no somos más capaces que ver una parte de la esfera, pero la parte trasera no. Pablo dice en 1 Corintios 13, ahora vemos como por cristal oscuro. ¿Os acordáis? Es muy pretencioso encontrar predicadores. Para mí es soberbia, pretencioso tratar de explicar toda la Biblia, toda la planificación de Dios para nuestras vidas de una forma perfecta y exacta. Los testigos de Jehová juegan a eso, a dar una interpretación única, todos la misma, y esto es así, 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 y así va a ser, ¿no? Yo creo que el propio Pablo nos enseña que ahora vemos como a través de un cristal oscuro, entendemos las cosas como las entendemos, como Dios, hasta donde Dios nos ha permitido ver. Y la esfera para Dios es redonda, pero nosotros vemos trozos planos, porque vemos poliedros, y además no vemos la otra cara del más allá. Pero la esfera es verdadera, y lo que vemos es verdadero, y se compone de unas ideas y otras y otras y otras, que son armoniosamente comprensibles del plan de Dios. Pero pensar que podemos explicar perfectamente cada detalle del plan de Dios es muy pretencioso y soberbio para mí. Muy bien, vamos a hablar de un trocito de esfera que aparentemente podría contradecir otras caras si nos fijáramos en Vamos a explicar hoy este trozo del plan de Dios, ¿vale? Es una forma de explicar la esfera. No es toda la esfera, no es la esfera totalmente redonda, es un trozo de la esfera, ¿no? Vale, ¿lo puede quitar? Para no despistar. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia por Santiago 4:8. Nada más. Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La vida nos puede ir unas veces mejor y otras veces peor. Pero no debemos perder la perspectiva de acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
En toda la esfera, si queremos dar una explicación global, bíblica, del mundo mundial, podemos decir, bueno, pero ¿cómo que nos acercamos a Dios si Dios siempre está a nuestro lado? Ya, pero es que es otra cara de la esfera. Si Él nos dice que nos acerquemos, aunque Él diga, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él está a mi lado, sí. Pero ¿qué quiere decirnos Santiago cuando nos invita a acercarnos nosotros? Pero si Él no está lejos. ¿Es contradictorio? No, no es contradictorio. Es una parte de la esfera. Es un énfasis en la idea de lo que nos toca a nosotros hacer. Porque Dios siempre está cerca de nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos dice Santiago, acércate, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros? No está siempre cerca. Hombre, una cosa que aprendí cuando di psicología general, una asignatura de psicología, la parte general de psicología, es el tema de la percepción. Dios siempre está cerca. Otra cosa es que yo sea capaz de percibirlo, de darme cuenta, de beneficiarme de su cercanía. Por eso cuando yo entiendo a Santiago, que cuando está diciendo esta explicación, esta carita de la esfera, lo que está diciendo es que para nosotros, aunque Dios siempre esté ahí, para percibir nosotros a Dios, debemos acercarnos a Él, aunque Él siempre está cerca. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuestra percepción por el pecado, por nuestra autonomía... ¡Ay, que me caigo! Por nuestra autonomía de querer a veces vivir lejos de Dios, por no contar en las decisiones de nuestra vida, por no contar con su opinión, nos hace estar lejos de Dios. Y esto nos da una percepción distorsionada de la voluntad de Dios. Dios quiere el bien para nosotros, es lo que estaba orando Sara. Dios quiere siempre nuestro bien. Dios siempre está cerca. Jesucristo dijo a los creyentes, aunque lo utilicemos para evangelizar, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y quiere abrir la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él siempre está cerca, Él siempre está dispuesto, disponible. Pero nosotros tenemos una parte que, pese a la gran soberanía de Dios, deja en nuestras manos la capacidad de libremente acercarnos más o estar más lejos. Y eso no por su voluntad, sino por la nuestra. Y es aquí donde Santiago dice, acercaos, quered acercaos a Dios y Él estará cerca, Él se acercará a vosotros. ¿Qué ocurre cuando estamos lejos de Dios? Que las cosas nos van a ir ¿cómo? Mal. La apariencia nos dice que mal. La Biblia nos dice que mal, pero la experiencia nos dice que mal. Como mucho, regular. O unos días o una temporada muy bien y creemos que en nuestra autonomía, lejos de Dios, nos puede ir la vida bien, pero a la larga va a ser mal. Mal. Porque estamos pensados por Dios para vivir en comunión con Él. Y todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida
como nos dice Pablo en Colosenses 3:23, tenemos que hacer siempre las cosas como para el Señor. Y para hacer con nuestra vida las cosas como para Él, como para el Señor, tenemos que saber lo que Él opina. Para tomar las decisiones correctas en nuestra vida tenemos que saber cuál es la opinión de nuestro marido. Nosotros somos la esposa y Él es el marido. Si no nos comunicamos como pareja, entre comillas, como matrimonio, si no queremos escucharle, si no tomamos su opinión para nuestras vidas, le estamos ignorando, no estamos percibiendo, no estamos poniendo interés en su opinión, y eso es estar lejos. Por eso la invitación de Santiago a que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Y esto, lo primero que, después de esta introducción, lo primero que quiero resaltar, dentro de las muchas caritas poliédricas de la esfera, es que no se debe confundir con el concepto de gracia. Dios, en su plan perfecto, en esa bola, en esa esfera perfecta, que Él la ve totalmente redonda, no con caras, ¿vale? Pero nosotros no tenemos esa capacidad de ver el plan de Dios a la perfección y al detalle. Se nos ha revelado lo que necesitamos conocer para vivir cerca, bien, santa y puramente, conforme a la voluntad de Dios. Pero no sabemos todos los mínimos detalles, como decía. El concepto, digo que este acercarnos a Dios no tiene que ver con el concepto de que Dios está lejos y nosotros no vamos a acercar a Él. No, la película no empieza así. La película empieza que no había nada existiendo, existía el vacío, la nada o ni eso, y Dios decidió construir el universo. Y Dios decidió construir un planeta y Dios construir microbios, vida, bichos y todo lo que existe. Y porque Él tomó la iniciativa, Él quiso relacionarse con esos seres creados a su imagen y semejanza, y en esa comunicación Él tomó la iniciativa para hacer un caldo de cultivo de comprensión de su voluntad, para acercarse y beneficiar a los seres humanos. Y ese paso previo, concepto de disponibilidad del amor de Dios a toda criatura, es lo que los teólogos llaman gracia previa. Y eso es un sentido que no tiene que ver con lo que estamos analizando de Santiago 4:8, ¿vale? Cuando dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, no es porque dependa de nosotros las cosas. Eso es una estupidez. El plan de Dios depende de Él, pero sí de nosotros depende nuestra percepción y nuestra cercanía en la medida que nos toca. Pero todo comienza por la buena voluntad y gracia previa de que Dios está cerca ya de nosotros porque Él lo ha querido por misericordia. Y tampoco tiene que ver con el concepto de Santiago 4:8, tampoco tiene que ver con la gracia salvífica. No es que nosotros nos acercamos a Dios y entonces Él nos salva, porque le robamos la salvación, porque nos acercamos a Él, ¿no? Porque Él se ha acercado y nos ha salvado por su voluntad, por su pasito hacia adelante para dárnosla. Por lo tanto, Santiago tampoco se está refiriendo a este concepto de que nos acerquemos para robar la salvación, ¿no? No tiene que ver con el concepto de gracia salvífica. Pero sí creo que entra dentro de la parte de esa gracia, de esa misericordia, de esa comprensión que necesitamos una vez ya Dios se acercó a nosotros, somos salvos. Santiago está escribiendo a creyentes, por lo tanto no está hablando de gracia
previa ni de gracia salvífica. De lo que está hablando es de que nuestro caminar, nuestras decisiones en la vida, nuestra forma de estar en la vida, sea acorde con la voluntad de Dios, sea próxima, sea cercana a la voluntad de Dios. Jesucristo nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y por tanto su parte está hecha. Y dice también Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que la parte de Dios está hecha. Los pasitos que Él tiene que dar están hechos. Pero hay otra parte que no debe estar hecha, porque somos invitados a que nos acerquemos. Y eso significa entonces que tenemos que voluntariamente acercarnos a Dios. La invitación de Santiago es: acercaos a Dios, y también es: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, purificad vuestros corazones. Eso que nos habla, a mí me habla de voluntariedad. De voluntariedad. Sí, Dios está ahí, Dios está disponible, Dios nos ama, Dios está cerca, Dios nos da su gracia, su misericordia, desea lo mejor para nuestras vidas, pero hay una parte que nos habla de voluntariedad nuestra para estar cerca. Y esa voluntariedad la entiendo como un concepto de querer agradar al ser querido. Jesucristo, cuando dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere abrir la puerta de su corazón, de su vida, entraré y viviré con él, ¿no? Y también nos habla el Evangelio de verdad y sinceridad. Verdad y sinceridad. De compromiso y de obediencia, porque está hablando de que no seamos de doble ánimo, de que purifiquemos nuestros corazones. Nos habla, por tanto, de responsabilidad, de compromiso y de obediencia. No para ganarnos la salvación, no para ganarnos la salvación, sino una vez ya salvos, para estar cerca de Dios y que nosotros podamos percibirle, aunque Él siempre esté cerca. Si no purificamos nuestros corazones, si no queremos acercarnos responsablemente, obedientemente, nosotros no le percibiremos y nos sentiremos alejados de Dios, abandonados por Dios, ignorados por Dios. Y todo eso no es verdad, pero es percepción real que tenemos. ¿Sí o no? ¿Nos sentimos lejos? ¿Nos sentimos abandonados? Dios nos invita una vez y otra vez a ser santos porque yo soy santo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dice Pedro. Por lo tanto, ese creced en la gracia viene a hablarnos de esto, de que nuestro caminar sea voluntariamente estar cerca de la opinión de Dios, cerca de los deseos de Dios. Cuando en la vida decidimos cosas por nuestra cuenta, a lo tonto y a lo loco, muchas veces, a lo tonto y a lo loco, no es que Dios esté lejos de nosotros, es que nosotros no estamos cerca de Él y no le hemos pedido opinión o no le hemos obedecido en lo que nos dice que hagamos. Y cuando las cosas nos va mal porque hemos estado lejos y no hemos estado cerca de Él y hemos decidido cosas por nuestra cuenta, las cosas no nos van a ir bien. Y no es culpa de Dios. Dios quiere nuestro bien, siempre. Pero nosotros, al no contar con Él,
al estar lejos, nos puede ir mal. Y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Proverbios 3, 5 al 8 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si estamos lejos del Señor, es fácil que nuestras decisiones en la vida sean erróneas. Y no es porque la soberana voluntad de Dios así lo haya querido. No es cierto. La soberanía de Dios no tiene que ver con nuestros errores en la toma de decisiones y que suframos las consecuencias de nuestros errores. Eso no es la voluntad de Dios, no es la soberanía de Dios. El concepto de soberanía de Dios es otra cosa, es otra cara, es otro poliedro de la esfera. No confundamos. Cuando nosotros estamos lejos de Dios y no contamos en nuestras vidas con los consejos de Dios, con la voluntad de Dios que podemos conocer estando cerca, orando, escuchando su palabra, consejos de hermanos, etcétera, etcétera, si estamos cerca, acertaremos más en nuestras decisiones. Si estamos lejos de Dios, seremos más autónomos, pero con más errores. Y eso no es la soberanía de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por tanto, esta comprensión, que no tiene que ver con salvación, esta comprensión de nuestro diario vivir en la toma de decisiones es un pasito que damos nosotros hacia adelante o un pasito que damos hacia atrás a la hora de acercarnos o alejarnos de Dios. Y Dios siempre está cerca. ¿Pero cómo lo explicaría? Podría explicar que por cada paso que nosotros podemos dar desde aquí hasta la otra pared, por cada paso que doy yo, Dios da 5 pasos para hacerse presente en mi vida. Es decir, no es proporcional. Si yo doy un paso, Él no da 1. En mi comprensión de la Biblia, Él da 10. Yo doy 1 y Él da 10. Y doy otro y Él da otros 10. Y doy otro y Él da otros 10. Y Él ha llegado hasta los pasos 30. Pero yo soy tonto. Y entonces cuando he llegado y he dado 3 pasos de acercamiento a Dios, me doy la vuelta, me bajo por aquí, me voy por allí, me pierdo por el mundo, opiniones de no sé quién, opiniones de no sé cuánto, y entonces no sé qué. Y Dios está siempre ahí, a 30 pasos de mí, porque se había acercado a mí con su gracia y su misericordia. Pero yo soy tonto y entonces no le considero, no estoy acercándome a Él. Y estoy perdiendo el tiempo y Dios está siempre ahí. Pero yo estoy, hola Dios, yo voy, sí, ahora voy y voy dando tumbos en la vida y cometiendo errores y diciendo, ay Señor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué me ocurre el otro? ¿Por qué no sé qué? Y entonces Dios sigue ahí esperando a que des otro paso y Él da otros 10 más. Y si das otro paso, otros 10 más da Él. Pero nosotros, cuando estamos lejos de Dios, somos tan torpes que o pensamos que nuestra torpeza de andar por el mundo como nos da la gana es porque es voluntad de Dios, que es mentira. Son decisiones nuestras, ¿vale? O que
Si las cosas nos van bien, es porque hemos dado un paso. No seas tan estúpido y soberbio. Si tú das un paso bien y haces una cosa bien, te beneficias de la misericordia de Dios que da 10 pasos más por ti, para acercarse a ti. Por tanto, aunque hicieras, cuando hacemos las cosas bien, Él hace muchísimo más por nuestras vidas, porque es misericordioso. Así que cuando nos va mal es porque somos torpes, y cuando nos va bien no estamos convenciendo a Dios, obligándole a, porque Él en su misericordia siempre ha querido dar 10 pasos por cada uno de los nuestros, ¿vale? Por tanto, para que las cosas nos vayan bien, para estar cerca de Dios y percibamos su buena voluntad, Pablo nos lo explica en otro versículo: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis la buena voluntad de Dios. Está diciendo lo mismo que Santiago. Lo mismo. Santiago fue el primero en escribir. De las epístolas esta es la primera. Pero Pablo luego lo explica, esta cara del poliedro la explica de otra forma, de esa forma, ¿no? Para que tengamos una visión completa, lo más clara de la esfera posible, ¿no? Aunque nunca sabremos todo, hasta que estemos con Él por lo menos. Conclusión, y acabo. Aunque seamos salvados o reconciliados por Dios por su gracia y misericordia, antes del mundo, durante nuestra conversión y después de nuestra conversión, nuestro caminar con Dios exige por nuestra parte voluntariedad, seriedad en nuestra relación, santidad, compromiso de contar con el Señor en nuestro diario vivir. Y esa parte nos toca a nosotros. Podemos estar dando tumbos o ir más en línea recta hacia su voluntad, hacia Él. Si no contamos con Él, si no nos acercamos a Él, Él no estará cerca de nosotros en el sentido al menos de que nosotros vamos a tomar decisiones erróneas porque no percibimos su presencia. No porque no esté, sino porque no lo notamos. No sabemos dónde está, porque estamos perdidos. No tomaremos las decisiones según su voluntad. Y eso, andar de aquí para allá, nos perjudicará mucho y además estaremos dejando de agradarle. Porque la voluntad de Dios es que estemos cerca. Por lo tanto, además de perjudicarnos, estamos siendo desobedientes, siendo malas mujeres, malas esposas del marido. Por tanto, limpiémonos, nos enseña Santiago, limpiémonos, acerquémonos a Él, consideremos al Señor en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Si no materialmente, sí espiritualmente, que es lo más importante. Y eso traerá paz a nuestro corazón, paz a nuestra vida. Amén. Pues que así sea. Y ahora quiero que oremos. Que cada uno medite sobre este versículo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que meditemos juntos unos minutos, 2 o 3 minutos. Que ores y te acerques al Señor, tanto si estás muy cerca como si estás a medio o como si estás más lejos.
estar siempre cercano a nosotros. Para Spotahome poder crear hasta Ayúdanos, 200... Señor, en nuestra torpeza también, a dar los pasos, a dar las decisiones correctas, de acercarnos a ti, de considerarte en las decisiones de nuestra vida, Señor. Y que en las decisiones, Señor, de querer ser santo, por supuesto, que eso sí lo sabemos, que es tu buena voluntad, nos ayude, Señor, en esa lucha contra el mal, contra nosotros mismos, pero también en las decisiones más ordinarias, Señor, a la hora de tomar decisiones en nuestra vida aparentemente normales, en las que podemos pedir tu opinión o no, Señor, que tú nos des, Señor, luz, humildad, dependencia de ti, Señor, para que todas las decisiones en nuestra vida sean acertadas, Señor, o al menos las más acertadas, que cometamos los menos errores posibles, Señor, en nuestra vida, para que tú estés siempre guiándonos, que nosotros no seamos torpes, Señor, alejándonos de tus propósitos y de tu buena voluntad. Perdónanos, Señor, por cuando lo hacemos, por cuando estamos lejos de tu buena voluntad y tomamos las decisiones a la ligera por nuestra cuenta. Ayúdanos, Señor, que tu sabiduría esté con nosotros, Señor, que tu luz esté con nosotros, que tu palabra esté con nosotros, Señor, que podamos ser personas sensibles a tus deseos, Señor, a tu palabra. Progrésanos, Señor, prospéranos, bendícenos a cada uno, Señor, de tus hijos. Gracias por estar cerca siempre, Señor. Gracias por querernos tanto, por amarnos tanto, por cuidarnos tanto, Señor. Gracias, 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 Señor. A ti sea la gloria siempre, Señor. Gracias por tu perfección, por tu santidad, por tu buena voluntad, por tus buenos deseos para con nosotros, Señor. Sabemos que las cosas erróneas ocurren por nosotros, no por ti. Ayúdanos, Señor, a rectificar, perdónanos, enmiéndanos, corrígenos, para agradarte y para que